Yo estoy en el teléfono, no lo veo. Sí, sí, creo que sí. Sí, ahí está grabando. Perfecto. Bueno, para contarles un poco de qué se trata. Sí. Ya te puedes entrar al aula como profesora también. Ay, sos una genia. Muchísimas gracias. Voy a intentar, No, luego de esto intentaré ingresar, así puedo ver, me gustó cómo tiene una plataforma. Así puedo ver perfecto. este nuevo sistema que me parece que está muy bueno. Bueno, más allá de lo que pude ver y analizar dentro de lo que era la arquitectura de la ciudad, sobre todo de lo que es Purmamarca, en el casco histórico urbano, empecé a ver que habían pasado muchas cosas en lo que era lo que yo le llamé bordes urbanos. En este sentido, gracias a las imágenes satelitales sobre todo, es que yo empezaba a ver que no podía ponerle el corte tan fácil a la ciudad, no sabía qué había pasado, había como algo que en los alrededores y no sabía bien qué era lo que había en estos alrededores. Mi primer indicio fue estas construcciones acá, que yo les preguntaba, y literal había ido con una imagen satelital, una fotocopia impresa, y les decía a los vecinos, ¿qué hay acá? Y me contestaban hoteles, hoteles. Y todo el tiempo me decían hoteles. Obviamente que en un momento agotada de qué es lo que hay, porque no parecían hoteles esto acá que yo veía en la imagen satelital, agarré un día y dije, ¿cuántos son? 2 kilómetros. Agarro, salgo por la ruta caminando y me voy estos 2 kilómetros a ver qué era lo que había en los alrededores del pueblo que yo no lograba entender. En ese momento, fíjense, este camino que hay por acá, la ruta pasaba por acá, en el momento que yo fui caminando. Y fui viendo que efectivamente había hoteles en toda esta primera tramo. Este cambio de ruta se hizo en 2014-2015. ¿Sí? Desviaron la ruta de este sector. Pero en ese momento yo fui por acá, iba caminando y empecé a ver los hoteles que había efectivamente en los distintos lugares, las formas que tenían. Piensen que la arquitectura tradicional no tenía registros de ángulos que no sean rectos. Todo se construía con ángulos rectos. Incluso en las viviendas de campo, que no tenían una estructura ni de manzanas, ni de lotes, ni de ángulos rectos en sí. Sin embargo, las viviendas de campo se construyen, construían una vivienda, es una construcción bastante progresiva generalmente, y se construye una vivienda, luego la otra, y luego la otra, y van encerrando de a poco un patio. Esta idea de cuadrado con un patio en el medio. En cambio, lo que yo me encontraba era este tipo de arquitectura de las nuevas construcciones y los nuevos hoteles. Con estas lógicas, son los hoteles que yo les mostraba al principio, que se hicieron en el último tiempo, que tienen una importancia, una presencia importante en el paisaje. Esta arquitectura esta está hecha por el arquitecto Antoraz en el 2001 comenzó y se hizo al costado del Paseo de los Colorados. El Paseo de los Colorados es un paseo que se hace por detrás del pueblo, son creo que 4 kilómetros, una cosa así. Se hace caminando, no es muy largo el paseo. Y el Paseo de los Colorados tiene unas formaciones muy particulares y está preservado. Eh, Esta es una de las viviendas que se hizo ahí al costado. ¿Qué decía la normativa de la zona de protección del paisaje? ¿Se acuerdan la normativa del 71? Se estableció la prohibición de nuevas construcciones, salvo cuando constituyen una mejora para el uso de la explotación agroganadera, con un FOS que se acreciente como máximo en un 10%. O sea, se suponía que toda esta área, que era protección del paisaje, iba a tener solamente construcciones relacionadas a lo rural, a la actividad rural y con un máximo del 10%. No obstante, ya acá en esta imagen satelital, esto es una zona de protección del paisaje, esto es una zona de protección del paisaje, vemos cómo empezaron a construirse por todos lados nuevas construcciones que poco tenían que ver con lo rural. Esta es la imagen, miren lo maravilloso esto es lo maravilloso del Google y las imágenes satelitales, lo digo para que lo tengan en cuenta si ustedes trabajan en otras zonas.
Yo ya empiezo a tener registros de 20 años, casi, 18 años acá, 2004 y 2022. Y estoy hablando de Quebrado Mahuaca, en donde los registros de Quebrado Mahuaca son bastante recientes, entre comillas. Digo, en otros lados del país tenemos registros todavía de mayor tiempo, en donde uno puede empezar a hacer estos cortes temporales y poder ver qué es lo que pasaba. 2003 se declaró la quebrada patrimonio, en 2004 tengo esta primera imagen de satelital de acá. Y esta es 2022. Estas son las fotos de las construcciones actuales que hay en los alrededores, en esta zona de protección del paisaje, ¿no? 2 pisos, colores. Esta está llegando al 4.º piso. Cómo empezamos a ver construcciones en los alrededores de todo tipo. Y estas imágenes que traje, lo que empecé a hacer para mi tesis es a indagar qué significa arquitectura boutique. Claro que no hay una definición, es un término bastante nuevo, no estuvo tan trabajado por los académicos, entonces tuve que ponerme a indagar a algún grupo de académicos que sí empezó a distinguir qué era la arquitectura boutique, qué características tenía. Saqué imágenes de arquitectura boutique, esto que es único, ahora se las voy contando, para empezar a entender por qué lo llaman pueblo boutique, ¿no? Y estas imágenes que yo saqué de arquitectura boutique, para que tengan una idea de lo que es la arquitectura boutique, les quiero contar que esta mitad son de Purmamarca. Esta otra mitad es arquitectura boutique de otro lado del mundo. Si yo les vuelvo a decir que todo esto no es arquitectura boutique de Purmamarca, o sí es arquitectura boutique de Purmamarca, perdemos un poco el eje de dónde estamos. Sin embargo, esta es arquitectura boutique de México. O sea, esta es de Buenos Aires. La arquitectura boutique, esta, si no me equivoco, es de Chile. La arquitectura boutique tiene una impronta personal propia que empieza a tener ciertas características, imágenes que se repiten por el mundo, cuando en realidad la arquitectura boutique se supone que toma materiales y formas del lugar, ¿no? Las características boutique de la arquitectura. Se le llama boutique. Estas construcciones son obras de autor, diseñadas por arquitectos formados en grandes ciudades del país. Es una arquitectura que busca fundir, mimetizarse con el lugar donde se implanta. Son vistosos emprendimientos exclusivos para una clase social media y alta. La morfología más utilizada en las construcciones es la superposición de poliedros. Algunos casos presentan detalles curvos. ¿Cómo es la arquitectura boutique que finalmente tengo yo en Purmamarca? Es lo que intenté describir. Es una oferta especial y diferenciada, capaz de satisfacer necesidades individuales de los clientes con calidad y siendo el tamaño un factor importante. Es un tamaño personalizado, no son hoteles de cadenas. Piensen que los hoteles 5 estrellas tienen que tener muchísimas habitaciones para estar identificados como tales. Estos hoteles no tienen, en general no están identificados dentro de lo que son las estrellas hoteleras, porque tienen esta particularidad de ser más bien pequeños, lujosos, caros, con un servicio personalizado. Quizás algunos tienen habitaciones temáticas, o sea, estamos hablando de otra cosa. Los servicios que presentan, bueno, se los identifican con aislado, exquisito, sencilla, elegancia, sofisticados, cocina gourmet, lujosos. Estos son los hoteles boutique de Purmamarca, con los cuales estos son los hoteles boutique de Purmamarca. Que fíjense, o sea, ¿dónde quedó la arquitectura del lugar acá? Por el uso del adobe y la paja, pero no tiene nada que ver con cómo se usaba. Es, empezamos y sin embargo, cuando vamos allá no vemos que haya cambiado tanto el lugar. Este es La Comarca, uno de los hoteles que quedan en el costado de la ruta, y acá las descripciones que usa, ¿no? Experimente un viaje sin tiempo, un lugar exclusivo, ¿no? Y bien de arquitectura boutique. Cada habitación con toque personal, esta es la idea. El Manantial del Silencio, que es este hotel que les mencioné al principio, que tiene tanta importancia, que fue un hito en la Quebrada Humahuaca, tiene el sello de Hotel Boutique. Hay una institución que identifica los hoteles boutique y le ponen su sello, digamos. Este hotel es el único que lo tiene, pero el resto se identifica como boutique por sus características, en su página, en su manera de presentarse. Estos son los alrededores del pueblo, esta es la ruta.
empiezan a ver qué es lo que los hoteles que aparecen. Voy a aclararles que este hotel es uno de los que está en la zona hotelera y es un, una construcción que tiene una propuesta sustentable de alojamiento. En particular, les traje algunos datos para que lo tiene, o sea, la posta de Purmamarca la hizo una purmamarqueña muy particular porque tiene estudios universitarios, vivió en Alemania y volvió a Purmamarca. Es nacida en Purmamarca, tuvo la suerte de poder prepararse, estudiar y conocer mucho el mundo. Y volvió a Purmamarca e hizo el Ecohotel Posta de Purmamarca. Es un desarrollo muy reconocido dentro del ámbito de lo que es la sostenibilidad. Tiene muchísimos premios, es interesante, es un referente, digamos, cómo lleva su hotel, cómo fue buscándole la vuelta, cómo se presenta, cómo cuida el agua, o sea, realmente no tiene pileta, muchos de los otros hoteles tienen pileta, en un lugar en donde Purmamarca está teniendo una falta, un problema con el agua impresionante, la gestión de residuos, la arquitectura sustentable, todo esto es para que si alguien está interesado en esto, tengan acá en Purmamarca, hay un hotel que está en la zona hotelera, que es un referente, que está haciendo las cosas diferentes, que no es que todos tomaron las mismas opciones. Para mí es bien interesante este caso puntual, para quien le interese pueda indagar un poco más. Pero bueno, seguí caminando, les decía que venía caminando por la ruta, registrando lo que encontraba, los hoteles que iba encontrando a medida que iba caminando, hasta que llegué acá. Di la vuelta al cerro y me encontré con este nuevo pueblo, nuevo barrio, este en particular que se gestó en el 2003, el mismo año que se declara a la Quebrada Humahuaca Patrimonio de la Humanidad. Un grupo de vecinos no tenían dónde vivir y encontraron una tierra que no estaba ocupada en ese momento y armaron su propio asentamiento. En diferentes notas, la comunidad Chalala la ubican como la otra cara de Purmamarca y la comunidad coquena en un cartel que llevaba, ahora lo van a ver, en una de las manifestaciones decían detrás del patrimonio, literal estaba escrito así, porque acá tenemos detrás del patrimonio, este es el grupo de vecinos que se habían quedado sin lugar para vivir, y recuperación de tierras, este es otro grupo de vecinos que imagínense que había grupo de vecinos que alquilaban en Purmamarca. Esos alquileres empezaron a muchos a tener emprendimientos hoteleros, recibían muchísimo más dinero con los emprendimientos hoteleros y esta gente que trabajaba para los propios, muchos empezaron a trabajar para los propios hoteles, pero dejaron de tener posibilidad de pagar sus propios alquileres. Entonces, la misma gente que era necesaria para mantener el sistema de actividad turística empezó a no tener lugar donde vivir. Y es ante esta desesperación y ante esta motivación de no tener un lugar para vivir, es que empiezan en la quebrada de Chalala, a construir su propio barrio. El 2003 les dije. Esto fue en 2009 que lo relevé y ya estaba la subdivisión impecable, ya se habían constituido en 2003 como comunidad indígena, ya habían conseguido dividirse los lotes, empezar a construir, empezar a levantar sus propios lotes, a armar algunos edificios de usos comunes, muy pocos. Esto es un centro integral comunitario, que es en donde en algún momento le pusieron algún puestito de salud, ahora desapareció porque el edificio estaba en mal estado. Ellos están acá sentados en un cono de aluvión de barro, con lo cual el sedimento que tienen bajo sus casas es muy complejo porque en Quebrado Humahuacas, en el norte del país, llueve básicamente en este sector en verano. La tierra, ustedes habrán visto las imágenes, son muy secas y cuando llueve, llueve mucho, son unas lluvias muy fuertes que hacen como caen, le llaman volcanes porque cae barro muy fuerte y va dejando capas de barro muy suelta, ¿no? Entonces, este es un espacio en donde no estaba en uso justamente porque es un lugar donde baja muchas veces el barro. Y la tierra en donde están asentados es una tierra poco firme.
Con lo cual, cuando construyeron este edificio, el Estado, el gobierno consiguieron que lo construyeron y se quebró por todos lados. Porque con las lógicas en que se construía tendrían que haberlo hecho con mucho más seguridad. El barrio, la comunidad de Chalala hizo su propio estatuto, como hacen todas las comunidades, se inscribieron y se anotaron, se reconocieron como tales, se identificaron. Si algo hizo lindo la declaratoria patrimonial, hizo muchas cosas lindas la declaratoria, algo hizo lindo es, ¿se acuerdan estas primeras descripciones del lugar y de las casas en donde eran todas críticas que yo les mencionaba? Imagínense que a la gente también, o sea, lo que se hablaba del norte era como, es un lugar inhóspito, es un lugar, teníamos una imagen del norte como sociedad en donde no estaba valorado. La declaratoria patrimonial lo que sí logra es valorar estas culturas, valorar a la población y hacer una reivindicación identitaria de ellos mismos que empuja a que muchos de ellos se reconozcan como comunidades indígenas, digo, los engrandece, les dice tu tradición vale y mucho. Y está viniendo la gente a conocerte porque tu tradición y tu cultura tienen un gran valor. Entonces, se arman como comunidad, ponen su estatuto. Para que se den una idea, que como comunidad ellos en el estatuto ponen que solo se puede construir con técnicas tradicionales, con barro, con todo lo que sea paja, adobes, ¿sí? Y acá les muestro un poco el proceso. No tengo imágenes de este sector de Chalala en 2003, que sería fantástico porque ustedes vieron, se asentaron recién en 2003. Uno viene por la ruta por acá y desde la ruta, este cerro que parece que no mide nada, tapa absolutamente todo el pueblo. Nadie me podía decir que había, porque si vos no te metés acá y lo mirás, desde la ruta no se ve. Uno ve el cerro acá y estos cultivos de este lado. Nada más. Fíjense cómo estaba este sector acá, estaba completamente, o sea, eran todos cultivos y acá llegabas y había un pueblo entero. Con el tiempo empezaron a sentarse acá nuevos alojamientos, eso les quería mostrar también. Y el pueblo creció. A medida que pasó el tiempo, este pueblo se fue consolidando, que era un poco la foto de lo que les mostraba ahora. El censo del 2010 ya consideró a este pueblo es uno de los polígonos el censista va y releva como parte de Purmamarca. Purmamarca tiene dos polígonos ahora, este y este pueblo. Entonces sabían que había 85 familias, cerca de 300 habitantes en este pueblo y Purmamarca aproximadamente 600. Es muy interesante porque piensen que este pueblo no tiene escuela, no tiene policía, no tiene centro de salud, porque lo intentaron poner, pero bueno, no se pudo mantener en pie. Eh, Todos los días, toda esta gente, los 300 habitantes de acá, imagínense que la mayoría de estos son familias jóvenes con niños en especial, todos los días se trasladan a Purmamarca porque es donde está la escuela de Purmamarca. En Purmamarca prácticamente no quedaron niños, al punto que si uno pregunta ¿por qué no ponen una escuela acá? Porque tendrían que cerrar la de Purmamarca. Ustedes vieron el tamaño que tiene la escuela de Purmamarca, la tradición que tiene es de 1900. Estamos teniendo una nueva dificultad ahí. Pero una vez un profesor me dijo, y yo siempre lo repito, ¿este no será la verdadera Purmamarca? Esta que se construyó en 2013 en adelante, que tomaron mucho de las construcciones. El Cabildo de Purmamarca tiene esta imagen. Yo no sé si lo traje acá, me parece que no se los traje. Pero el Cabildo de Purmamarca es bien parecido a esto. Y acá hicieron la biblioteca comunitaria en este lugar. Eh, ¿Cómo fueron tomando algunas cosas? Este es el SIC, el Centro Integral Comunitario, donde había sala de salud y había otros, pero lo clausuraron por la cantidad de fisuras que tiene. Los pobladores se habían propuesto no poner hormigón en sus construcciones, pero con el paso del tiempo, lo aclaro porque si en algún momento van, los invito a ser un barrio abierto. Pueden ir a pasear a la verdadera Purmamarca, pueden ir a mirar otra cara de Purmamarca más adelante por la ruta y meterse un poco y animarse. Ahora pusieron hormigón para armar estructuras de hormigón porque realmente el suelo donde se están asentando es muy malo. Obviamente que tuvieron que negociar defensas por todos lados para desviar el agua, porque, vuelvo a decirles, acá caía mucha agua por esta quebrada,
con barro y podría tapar el pueblo entero. Entonces pusieron muchas defensas acá para desviarlo todo lo que venía bajando por este costado. O sea, no fue sencillo. Estamos hablando obviamente de gente muy vulnerable que se asentó en un territorio vulnerable. En paralelo, otro grupo de vecinos, ese que decía detrás del patrimonio, también, o sea, en paralelo, 6 años después, otro grupo de vecinos dice, yo no puedo, resistieron lo que resistieron viviendo en Purmamarca, muchos hacinados, porque eran en una habitación familias enteras, hasta que no pudieron más, y empezaron a buscar dónde volver a sentarse, y sí tenemos el registro porque arrancaron en 2009, fíjense que no había absolutamente nada de este lado, de la ruta. Ruta 9, Ruta 52. La estación de tren está por acá. ¿Se acuerdan que yo les decía que la estación de tren quedaba a 2 kilómetros de lo que era Purmamarca? Que decía la escondida Purmamarca, que no se veía el pueblo. Bueno, es allí donde por primera vez voy en 2011 yo y ya tenían algunos lotes marcados. Cuando volví en 2018, 2020, ya muchas casas se habían construido. La pandemia ayudó a que muchos de los vecinos piensen que tienen que cruzar este río sin puente. En épocas de que no hay lluvia, este río es posible de ser cruzado con una camioneta por algún sector por acá, que tiene como con algunas maderas y todo fueron armándolo. En épocas de lluvia, en verano, ven acá esta línea, es una pasarela peatonal hecha por ellos, que es por donde logran cruzar cuando vienen de Purmamarca caminando. O si los deja el remis acá. Pero estamos hablando de un lugar con cierta peligrosidad si no tenés una camioneta 4x4 para poder atravesar. Si pasa algo, ¿quién te saca de ahí? No entraba ambulancia hasta ese momento. Pero en el 2023 se construyen estas viviendas sociales de parte del gobierno. Si ven, están marcadas acá nuevas manzanas. Y junto con las viviendas sociales que se construyeron, ahora les voy a mostrar. ¿Esta es la pasarela? Yo la vez que fui, la pasarela estaba tan inestable a mi juicio que fui por abajo porque yo no suelo ir en verano al lugar, así que había poca agua y fui por abajo. Acá pasan los autos, ven el huella para que un auto pase. Acá son las construcciones que empezaron a hacer. Ellos ya con la experiencia de los vecinos de Chalala, de la comunidad vecina, digamos, ya tenían esa experiencia, sabían cómo anotarse, sabían cómo registrarse, sabían cómo hacer el reclamo de tierras. Chalala consiguió las tierras y los títulos de tierras comunitarias, que ellos todavía no las consiguieron. Si bien están reconocidos en diferentes instituciones como comunidad, no terminan de conseguir ese papel de título de tierra. Tierra comunitaria, ¿no? Que la Constitución Nacional los avala de que es tierra de ellos. Porque las comunidades han perdido todas sus tierras con el paso del tiempo. Y ellos, con la experiencia de Chalala, dijeron, no, gente, dejémonos, construyamos con algo de cemento porque tenemos miedo que el asentamiento de la tierra no sea tan bueno, entonces ellos sí incorporaron cemento, que el grupo de Chalala querían realmente mantener al máximo las construcciones. En la comunidad de Coquena se constituyó por una comunidad de Coquena en un sector, otros vecinos agrupados en otro sector, y ahora las viviendas sociales. Así todo hacen reuniones entre todos para hacerlo mejor para el barrio. Los de la comunidad indígena son los que mayor empuje, o aparentemente yo mayor empuje veo que tengan para con su barrio, pero fíjense que hay población construyendo en 2 pisos con mucha necesidad de vivienda. Estamos hablando que empiezan a pasar ya, arrancaron a conseguir un terreno en 2006. Ya pasaron 20 años. Esos 20 años quizás ya agrandaron su familia, o sea, se ven todos en esta necesidad constante porque el movimiento que tenemos en el lugar es impresionante. Se construyó un puente el 2024, vehicular, de una sola mano, pero es espectacular que lleguen con el puente. Esto hizo que en los últimos años eh, haya crecido exponencialmente, no solamente, lo voy a aclarar, no solamente el barrio, sino que acá se puso una bodega,
Acá se pusieron hoteles nuevos, que yo creo que más adelante se los traje. Pero bueno, un poco para cerrar mi tesis, les vuelvo a recordar que era un pueblo marginal, preservado, escondido, ciudad huerta, que se convirtió en esta conectada, esta icónica y esta ciudad boutique, de la cual venimos hablando, que tenía una cara visible, que no se transformó tanto, pero también tenía esta cara oculta que me costó incluso llegar y conocerla, que de estar escondido pasó a estar sumamente visibilizado, que si yo hablo de Purmamarca, la mayoría de las personas que vienen a visitar la Argentina ubican este lugar como un destino posible de ir a visitar, ¿no? Que pasó a tener 1000 habitantes, pero aparte de eso pasó a tener 1000 turistas más por lo menos, o 2000 es el cálculo, por día. Turistas que vienen a pasar el día, recorren y se van, turistas que se quedan a dormir. Hay cerca de 2000 plazas hoteleras en este momento, saben que están sobrepoblados de plazas hoteleras con respecto a lo que reciben. Hay puestos de venta por todos lados alrededor de la plaza. Este es el cabildo que yo les mencionaba, acá lo pueden ver. Y hay una Purmamarca que ya no se limita. Esto no es Purmamarca. ¿Qué es Purmamarca? Es esto, es esto, es esto, los alrededores. Cuando uno saca hotel en Purmamarca puede estar durmiendo acá o le puede tocar acá. Que de hecho me pregunto si todos estarán al tanto de esto. Hay remises que salen de Purmamarca y hacen este recorrido constantemente. O sea, que ya hay una conexión en esta ruta internacional. Esto se convirtió en camino vecinal. Fueron diferentes motivos. Una de las mayores motivaciones fue que hubo un accidente con uno de los niños que todos los días caminaba, muy trágico. La gente caminaba al costado de la ruta y estas rutas no tienen espacio para caminar. Y en ese momento se decidió correr la ruta. ¿Qué pasa ahora? Se corrió la ruta y pueden creer que se está construyendo ya de nuevo al lado de la ruta de este costado. Tema aparte a seguir trabajando. O sea, ¿cuánto tengo que dejar libre de la ruta y no construir? ¿Cómo se ponen los límites en estos pueblos en donde no tienen prácticamente equipo técnico para que vaya observando el cotidiano y los conocimientos? Pero bueno, esto es un poco hasta donde llegué con mi tesis. Yo después de mi tesis seguí trabajando en toda la quebrada. Y para no quedarnos en que a Purmamarca le pasó esto, porque no es que a Purmamarca le pasó esto, quería traerles un poco algunas ideas de lo que pasó en toda la quebrada. No fue Purmamarca la que creció. Yo no analicé en detalle las lógicas de todos estos lugares. Esto es San Pedro, San Pedrito, si no me equivoco. Sí lo tengo bastante analizado. Pero si se fijan, pasamos de esto, y estoy hablando de imágenes del Google Earth de 2004 a 2024 más o menos, que son, si es que no son de 2006 y de 2000 y de 2022, pero estamos por ahí, ¿no? En 15, 20 años, como en la quebrada se fue densificando. Fíjense, esta línea acá a esta línea acá. Esto es Volcán. No sé si recuerdan, Volcán ha tenido un problema de una bajada de barro muy grande y de hecho ha dejado algunos fallecidos, que no es lo más común en estas bajadas de barro. Se hicieron viviendas sociales acá. Esto es otro sector más al norte de la quebrada. Fíjense cómo se densificó. Otro sector más con densificación. Esto es Chalala y esto es Coquena, ¿no? Para mostrarles un poco cómo cada... miren, ¿ven esto? 2004. 2020 es la otra imagen. O sea, imagínense que sigue esto creciendo. Esto es Maimará, en las cercanías de Maimará. Esto es San Pablo, esto es San Pedrito que les comentaba. Sumaypacha es este primer lugar que se acuerdan al principio que yo les dije que era la arquitectura no como la que es externa. Esto es Sumaypacha. O sea, esto si llegan a ir, van a ver más o menos por acá está el Pucará de Tilcara.
que es una parte del recorrido que uno suele hacer cuando va a Quebrado Mahuaca. Eh, y en ese recorrido ves enfrente al Pucará de Tilcara, a Sumaypacha, cómo creció, que fue impresionante. Lo tengo que las diapositivas vayan solas, por eso van a esta velocidad, pero bueno, para que tengan una idea de cómo esto que yo les mostré en mi caso puntual de Purmamarca, eh, sucedió en los últimos años. Lo que quería verificar es que si esto había sucedido en el resto de la quebrada, básicamente. Hay vivienda social en este caso, por ejemplo, Mahuaca recibió mucha vivienda social. No todos los lugares tuvieron la misma cantidad. Fíjense que en Purmamarca la vivienda social no fue el fuerte. En Sumaypacha hubo un poco de vivienda social, mucha autoconstrucción. O sea, tenemos un poco de todo. Fíjense acá, esto es Humahuaca, esto es un sector que no recibió viviendas sociales, y se nota. Solo por morfología, por la forma que tiene uno se puede ver. Hice un análisis mayor en lo que fue parcela a parcela, ya no con el detalle de Purmamarca, pero sí intentando ver por la densidad que tenían cada una de las manzanas y la cercanía de las viviendas, si podía identificar manzanas consolidadas, manzanas no consolidadas y parcelas rururbanas. Y fíjense cómo identifico. Esto es Tilcara, este es el Pucará de Tilcara, para el que vaya, esto es Sumaypacha. La nueva construcción es de este lado. ¿Sí? Entonces, a raíz de imágenes satelitales, calculando la densidad de construcciones en cada uno de estos lugares, empecé a identificar. ¿Y cómo? Acá dice Tilcara, en el cerro. ¿Cómo en Tilcara ya no saben cómo hacer para frenar el crecimiento en las laderas? Es impresionante cómo uno se puede colgar en las laderas y subir. Yo realmente hasta me daba miedo con el auto que íbamos subiendo, subir por esos lugares, y hay gente que sube todos los días y baja todos los días. Me lo planteaba seriamente esto cuando a mí me daba miedo, que es su cotidiano. Se hicieron acá, hay un barrio cerrado que se entra por un solo lugar en Tilcara, que es un tema no tocado en el norte, que tiene unas casitas, pero se entra por un solo lugar, un poco más cuidado, como cercado. Acá este cartel decía, por favor, no siga construyendo para arriba. Para mí fue increíble porque estaba construido por todos lados. Piensen que al no hacer mucha tierra sin mucho agarre de plantas, es tierra bastante suelta, bastante peligroso. En los lugares. Históricamente podemos decir que en Purmamarca también ha habido alguna bajada de volcán, en el pueblo de Purmamarca. Yo tengo registros de que les ha bajado justo en algún momento tierra por ahí, pero no era lo más común. Los conos de deyección que le llaman, ¿qué es esto? Se los ve. Es bastante sencillo identificar cuáles son los que tienen mayor cantidad de barro, y es en donde muchas veces se está construyendo ahora. Esto es Tumbaya. Para mí Tumbaya es un pueblo bellísimo para frenar. Nadie frena porque no está muy conocido. Tumbaya es un pueblo que creció mucho en los últimos, les diría, 2 años. Tiene 2 hoteles, porque nadie frena. Un restaurante, si no me equivoco. No mucho más. Fíjense, Tumbaya 2006, Tumbaya 2020. Creció, pero realmente poco, y está formándose. En los últimos años, con la pandemia, mucha gente no pudo sostener. La pandemia generó muchos regresos a los pueblos de gente que se había ido a la ciudad a vivir. O sea, generó un cambio importante. Estas fotos las saqué después de la pandemia. Estaba en plena construcción todo esto, pero Tumbaya tiene unas construcciones que prácticamente no las tocaron, que vale la pena visitarlas, intentar de descubrirlas. Esto es Huacalera, otro de los pueblos que históricamente fue uno de los pueblos que en la década del 60 tenía uno de los hoteles más importantes de toda la quebrada. Tiene una historia muy fuerte, porque tiene una historia, está la posta de Huacalera, hay construcciones con un valor patrimonial impresionante. Sin embargo, no frena demasiada gente en lo que es Guacalera. Sí se frena de pasada y después se sigue. Guacalera aparte tiene muchísimas huertas. Todo esto está sembrado, tiene muchísimas huertas. Con el paso del tiempo, fíjense, acá se hizo unas nuevas manzanas. Yo les vuelvo a mostrar, ¿no? Cómo, para que logren ver cómo se modificó de 2004 a 2020. Todo este sector es nuevo.
vemos cómo Huacalera también se modificó y en el modificarse, obviamente, construcciones de todo tipo en Huacalera. Esta es una casa que debe tener 100 años o mucho más, o sea, de la época del hotel, en donde el hotel tenía tanta importancia y prestigio que tenía las casas complementarias en los alrededores que formaban el pueblo de alguna manera para los trabajadores principales del hotel. Era una finca, un hotel, o sea, tenía como una importancia interesante. Huacalera en este momento, acá hay una comunidad, hay muchísimas comunidades indígenas identificadas, reconocidas, autorreconocidas y que hicieron todos sus trámites y están en proceso de conseguir sus tierras. Acá se asentaron una de las comunidades. Eh, Todo esto son las huertas de los alrededores. Y se puso, por ejemplo, yo le llamo feedlot, no sé si ubican lo que es un feedlot, un feedlot pero de cabras, porque acá hay una industria quesera muy importante, un olor a feedlot. No sé si me ubican en Buenos Aires cuando salís por la ruta, en donde hay mucha concentración de ganado. Bueno, lo mismo pero con cabras hicieron. Acá se ven las fotos. En este sector de Guacalera. Y está la huerta, que es queso de cabra, que tiene todos los sellos legales. Para mí no es tan rico como los otros quesos de cabra, pero ellos consiguieron hacer queso de cabra con todos los procesos identificados y, dentro de lo que es el sistema alimenticio y con todos los sellos que tiene que tener y todo, que no es sencillo para un lugar donde históricamente hicieron queso de cabra. En Purmamarca en enero hay una fiesta que se llama la fiesta del queso de cabra y cada uno presenta su queso de cabra, que es otra cosa. Esto que les decía, que en Purmamarca Nicolini fue en 2011, volvió en 2011, 40 años después. La verdad que un genio Nicolini volviendo, les habló y les dijo que tenían que actualizar esa norma, que ya no servía la norma del 71 así como estaba, porque ya había cambiado tanto todas las lógicas del lugar que necesitaban volver a rehacerla. Eh, Nosotros venimos trabajando con las comunidades. Esto fue una charla que dimos en una de las comunidades con ellos. Estuvimos haciendo incluso mapas y recorridos caminando en estos nuevos barrios. Y en Purmamarca también, estamos intentando trabajar con algunos concejales, estuvimos trabajando hasta hace poco, para ver si podemos hacer una normativa incluso con mayor que abarque todavía más temas y tenga en cuenta el paisaje protegido. Así que venimos trabajando con eso. Esto es el libro, esta es mi tesis, a la cual se accede por internet fácilmente. Y venimos haciendo este trabajo detallado con los purmamarqueños, que yo creo que no se los traje en esta oportunidad, pero que en algún momento la verdad es que es interesante ver cómo se viene trabajando para intentar lograr hacer una normativa que plantee que es la preservación de este espacio al mismo tiempo que permita ciertas modificaciones, que es un poco la gran dificultad que tenemos. Y la venimos trabajando con la propia comunidad, con los dirigentes locales y con las comunidades. En particular, les comento que ¿vieron el nuevo pueblo que está en la ruta 52 y la ruta 9? Se llama Barrio 18 de Abril, Comunidad Indígena Coquena. Sacamos un libro que lo hicimos como una co-construcción con los pobladores, que relata toda la historia de ellos y cómo llegaron hasta ahí y cómo fueron armándose, cómo fueron organizándose para levantar esta nueva Purmamarca, digamos, este nuevo barrio en Purmamarca, que se llama Barrio 18 de Abril, pero que se llevaron con ellos un poco todas las tradiciones y las lógicas. De hecho, es impresionante, pero en Chalala, por ejemplo, hacen una de las festividades tradicionales de los purmamarqueños, hacen Chalala, porque claro, todos los que están formando la comunidad Chalala son los que están en Chalala y son los que tienen las tradiciones y son los que promueven este tipo
de actividades, justamente. Y bueno, para cerrar la charla de hoy, y con esta misma lógica y pensando en que ustedes vienen desde muy distintos lugares, y pensando en lo que a mí me pasó, que yo dije, esto que pasó en Purmamarca pasó en toda la quebrada, y yo les puedo confirmar que esto pasó de diferente manera en toda la quebrada. Es algo que se viene dando repetitivamente en todo el territorio de la quebrada Humahuaca, a partir de la declaratoria. Hay una exponencia, si bien los procesos no fueron iguales, porque Tilcara tenía hotel de turismo y Humahuaca tenía hotel de turismo desde la década del 50, por ejemplo. Digo, ya tenían una tradición turística puesta previa. Sin embargo, la turistificación que se vivenció a partir de la Declaratoria Patrimonial del 2003 fue exponencial en todo el territorio. Las transformaciones que vivieron los pueblos que eran tradicionalmente centros turísticos fue impresionante, y los pueblos que no eran centros turísticos también se densificaron, porque mucha de la población que trabaja en estos pueblos turísticos vive en los alrededores. Porque hay muchos vecinos de Jujuy que, si antes tenían una casa de veraneo en Tilcara y en Humahuaca, ahora eso es muy caro, y si acceden quizás a una casa de veraneo en Huella, que es otro de los pueblos, en Guacalera, ¿sí? Entonces hay una densificación por diferentes motivos en todos los pueblos de la quebrada. Pero yo decidí que no me iba a quedar solamente con esta en los últimos años. Quería indagar qué era lo que había pasado en América del Sur, en los centros patrimoniales que excedían lo que era Quebrada Humahuaca. Empecé a indagar bastante lo que había pasado en la Argentina. Hice un trabajo que, si no me equivoco, debería estar saliendo publicado en cualquier momento, comparado el caso de Purmamarca, Patrimonio de la Humanidad, con el Parque Nacional Los Glaciares, que fue declarado también Patrimonio de la Humanidad, y que adentro tiene el Chaltén, que es un pueblo que está dentro, y que si bien tiene muchísimas diferencias, porque ahí no tiene una valoración cultural, sin embargo, en términos de preservación tienen muchísimas dificultades, uno más enfocado en lo ambiental y natural y otro más enfocado en lo cultural y tradicional, pero estamos teniendo estas dificultades a lo que declaramos de mantenerlo, o sea, de que la declaración no juega en contra, sino que juega a favor. Vuelvo a decirlo, es el tipo de turismo aventura y el tipo de turismo cultural ganó preponderancia en el estilo de turismo en todos lados. Y eso hace que se vea diferente el turismo que se está proponiendo. O sea, ni hablar que el turismo en sí es un mercado que creció exponencialmente, ¿no? Lo que antes uno hacía de vacaciones 15 días, hoy día el valor que tienen los viajes empezó a tener como fin de semana largo, o sea, más de una vez al año. Tiene nuevas lógicas el turismo. Hay algo de que los viajes son como un eje importante en la vida es un ocio importante. Entonces, todo esto empieza a afectar a estos centros turísticos. Ay, no me deja pasarlo a la imagen. A ver, ahí está. Bueno, agarré América del Sur, son 88 los bienes que están declarados en América del Sur. Vuelvo a decirles, si agarro Europa, ustedes, esto está muchísimo más lleno de cosas. Acá tienen la cantidad de bienes por cada uno de los países que fui analizando. Y en esos bienes, si bien estaban identificados por diferentes características, no sé si saben que la UNESCO les pone diferentes criterios a cada uno de los bienes, tienen ciertas lógicas de identificación. Yo intenté identificar los que tenían grandes territorios, y dentro de esos, los que tenían población viviendo adentro. Entonces, ¿qué hice? Identifiqué los grandes territorios primero, los separé. En general, paisajes culturales y parques nacionales se llamaban. De ahí saqué los sitios arqueológicos y las ruinas. A mí no me interesaban estudiar los sitios arqueológicos y las ruinas porque no hay gente habitando adentro. Identifiqué aparte que había 25 pueblos o ciudades declaradas como bien patrimonial, que para mí podría haber indagado en estos bienes, en los pueblos, por ejemplo, los pueblos pequeños que son declarados, porque
yo tengo el caso de Purmamarca dentro de la Quebrada, que es un pueblo declarado dentro de un gran territorio que podría indagar qué era lo que pasó en los otros lugares. Por el momento, el análisis que hice lo hice con los grandes territorios, ¿no? Con estos territorios patrimoniales. Y bueno, después separé otros bienes valorados en otra lista, ¿no? Para que tengan una idea, dentro de los grandes territorios, identifiqué 4 que tienen población viviendo adentro y que tienen miren el detalle, una buena cantidad, porque el Parque Nacional Canaima no tiene casi estudios académicos hechos que yo me pueda agarrar para ver qué era lo que había pasado. En cambio, los glaciares, el paisaje cultural del café y Paraty la Grande, sí eran territorios que tenía bastantes archivos para poder tomar. Otros paisajes que eran grandes y que tenían población adentro viviendo era el paisaje cultural e industrial de Fray Ventos, que me pareció un caso súper interesante, pero que yo no encontré muchos estudios académicos que me den buena cantidad de información sobre los temas que yo quería indagar. Y el sistema vial andino, no sé si sabían, que abarca muchísimos países, fue declarado en 2014, incluye parte de la quebrada de Humahuaca. No lo tomé solo porque incluye parte de la quebrada de Humahuaca y voy a encontrar ahí sí los mismos problemas en algún punto. Yo quería ver si lo que yo había visto en la quebrada de Humahuaca había pasado en otros lados. Definí las características principales de estos territorios. Los criterios de la UNESCO están acá. Los tengo por escritos en un texto, que si todo sale bien sale a la luz en algún momento. Ya lo mandé a evaluar. Hice la comparación de, esto lo presenté en un congreso el año pasado, pero me parece que es bien interesante para no quedarnos que esto sucede solamente en Purmamarca y qué cosas se replican y se repiten en otros lugares, ¿no? Entonces, por eso quería hacer esta comparación. Y esto lo empecé a trabajar el año pasado para un congreso de turismo y cómo la relación entre turismo y patrimonio. Comparando esto, lo que sean grandes territorios, que tengan una cantidad de kilómetros cuadrados importante, o sea, que es menos abarcable que, vuelvo a decir, que tener un edificio, una manzana, 2 manzanas de patrimonio, es más difícil de controlar. Son territorios mucho más extensos y que encima tengan población viviendo adentro. Que tener población viviendo adentro, no sé si alguien fue a Ichigualasto, al Parque Nacional, no me sale el nombre ahora. Pero bueno, ahí es una extensión grandísima, pero no tienen población viviendo adentro. Uno entra solamente con guías caminando. Son formaciones y entonces cuando tenés un parque nacional en donde no hay gente viviendo adentro, hay un puesto para ingresar. Fui con mi familia, me encantó porque un guía que te lleva a recorrer solo se puede pisar en donde te permiten pisar. Esto en la quebrada es prácticamente impracticable, porque yo no le puedo decir a la vecina que quiere ir a comprar pan que pise solamente el camino que yo quiero recorrer. Eh, se generan unas dinámicas muy complejas para preservar sobre todo el ambiente natural del lugar. O sea, que no te pasan en parques nacionales en donde no hay población viviendo, obviamente. Acá están los criterios que yo les mencionaba. Como estos casos que si bien tenían el criterio 5 se repite bastante, no tienen los mismos criterios que justamente habla de las personas que viven adentro, no tienen los mismos criterios exactamente, y ahí empecé primero a poder indagar cuáles eran las principales problemáticas y temas y problemas o cosas que yo encontraba en mi caso, en Quebrada Humahuaca. Y un poco encontraba la mercantilización del patrimonio, las transformaciones morfológicas y socioculturales que les vengo mencionando, la falta de tierras y viviendas para la población local, era un tema que ustedes acaban de ver conmigo. Acá puse incluso muchísimos textos más que de académicos que tratan estos temas. Los nuevos asentamientos, el desplazamiento de la población y la pérdida de actividades rurales. Los planes y proyectos o la falta de acción de parte del gobierno es una crítica que se encuentra en varios escritos sobre la quebrada Humahuaca. La contaminación y la gestión de residuos y el vandalismo es algo que
Acá me guié por textos académicos y agarré también notas periodísticas. ¿Por qué las notas periodísticas? Porque las notas periodísticas tienen esa ventaja de darte lo que está pasando a último momento. Los académicos, con esto de que tenemos que hacer textos académicos, tardamos muchos en sacar la información a veces. Las notas periodísticas me dan una velocidad de la problemática del lugar que de acá que se analice de manera seria, tarda más en salir a la luz. Entonces, agarré en paralelo las notas periodísticas, intentaba de ver las problemáticas que aparecen en las notas periodísticas, muchas son de gestión, saturación de servicios, eso no sé por qué en Quebrado Humahuaca los académicos no lo trabajaron en profundidad en ningún lado, pero en las notas periodísticas encontrás todos los años que explotan los caños de cloaca, explotan los caños de agua, no, se quedan sin agua en los pueblos, se quedan sin luz, no les da la cantidad de energía que están recibiendo, o sea, está todo, porque el crecimiento fue tan exponencial que obviamente las cloacas no están preparadas para esa cantidad de gente que está viviendo ahora. Vuelvo a decirles, de 600 habitantes a tener 2.000 plazas hoteleras significa que tienen que cubrir en épocas de afluente turístico muy fuerte, no sé, 2.000 a 3.000 personas que están viviendo que antes no vivían ahí, que eran 600 nada más, las mismas cloacas y el mismo sistema de agua que antes abastecía a esa cantidad. Ni hablar que el pueblo de Purmamarca saben que el agua era un bien escaso. Y los turistas no sabemos eso. No tenemos el mismo uso de agua. Ni hablar la cantidad de hoteles que se les permitió poner piletas. A ningún quebradeño se les ocurre tener una pileta en su casa. Primero porque hace mucho frío y el agua se enfría mucho. Se enfría mucho porque piensen que la amplitud térmica es enorme, con lo cual a la noche se enfría a -2 grados y después meterte en esa agua es helada. Entonces hay un tema ahí medio complicado. Pero bueno, ofrecen los hoteles piletas. En general están vacías las piletas. Y si encima las hacen grandes, están heladas y no se calientan nunca más con el sol de día. Pero bueno, la idea era comparar un poco esto que yo les venía mostrando que había sucedido en Quebrado Humahuaca y en Purmamarca. Piensen que yo acá traje lo que había sucedido y esta reivindicación identitaria también la menciono, ¿no? Porque también está estudiada. Esto lo traje de toda la quebrada, básicamente. Compararla con estos 3 otros casos que yo he identificado como posible de ser comparado. Así que no sé si conocen los glaciares, pero la idea es mostrarles un poco que era lo que había pasado en este Parque Nacional Los Glaciares, en donde está el Chaltén. No sé si saben, el Chaltén es una de las últimas ciudades, así se describe por lo menos, construida en la Argentina. La ponen en este lugar estratégico por una cuestión militar. Es una ciudad militar de base que se construye como una ciudad militar, en donde la población que fue primero fue esta población militar, pero con el paso del tiempo y con el auge del turismo aventura, porque así es como el Chaltén está promocionado como un turismo de actividades de aventura, trekking, es la promoción que recibe el Chaltén constantemente en sus lógicas, con vistas, es un parque, está identificado como Parque Nacional, pero aparte de estar identificado, a ver si lo tengo los años, Parque Nacional desde 1937 y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el 81 por la UNESCO. Eh, con lo cual tiene un reconocimiento mucho anterior, mucho más viejo por sus características naturales, sobre todo. No, sobre todo no. No tiene, justamente la diferencia con la quebrada es que no tiene este valor cultural tradicional y la ciudad que hicieron, la hicieron en último momento. ¿Qué pasa? La hicieron adentro del parque la ciudad. Es un territorio, el Chaltén lo dan en un territorio cedido por el Parque Nacional para hacer esta ciudad por temas geopolíticos en esta ubicación. Claro que después empezó a crecer la ciudad por temas turísticos. Y lo que antes era un lugar casi inaccesible empezó a tener muchísimos hoteles y a recibir muchísimos turistas. ¿Qué pasa con la población local que estaba viviendo en el lugar? Fíjense cómo se vende la imagen del Chaltén, ¿no? Es claramente, hay personas constantemente en estas imágenes que a mí me impresiona, es un turismo aventura en donde lo que se promociona son cabalgatas, caminatas, pesca, esquí, o sea, todas actividades que tienen relación con el turismo aventura.
Esto es la llegada del Chaltén en el 96, la entrada a la ruta, que es una típica imagen que vemos en diferentes textos, y cómo el Chaltén fue creciendo en el último tiempo. Esta es una imagen de uno de los periódicos que yo les comentaba, ¿no? Y este crecimiento descontrolado que ha tenido, que claro, ¿qué es lo que sucedió? Al Chaltén le cedieron una porción de territorio limitada y todo el resto es parque nacional intocable. Sin embargo, eh, con este crecimiento desbordó la ciudad y empezó a crecer por fuera de este lugar. Tengo una de... conozco el Chaltén gracias a que una de las tesistas a quienes estoy acompañando en su tesis está trabajando el Chaltén, por eso hicimos el texto juntas comparando Purmamarca y el Chaltén, porque me parecía interesante trabajarlo en ese sentido. Eh, y lo leí mucho porque voy leyendo la tesis que ella está armando para justamente para esta maestría, que esperemos que pronto salga a la luz. No traje acá imágenes de ellas, pero ella sí hace esta imagen del Chaltén y cómo se desborda, y cómo crece y cómo se densifica, las problemáticas que tiene y cómo fue cambiando incluso el acceso y la infraestructura para acceder hasta el Chaltén. La ruta antes llevaba 6 horas y ahora en 1 hora y media uno puede estar en el Chaltén. O sea, cambió. Miren lo que puede ser una ruta de tierra en mal estado a tener una buena ruta, y el acceso, cómo puede mejorar. Y eso implica que lleguen muchísimos más turistas a este lugar. Los problemas que tienen, porque gracias al turismo tienen muchas más embarcaciones, pérdidas, o sea, que pueden traer consigo, no son embarcaciones sumamente aptas para el lugar, que pueden tener pérdidas de fluentes, cortan árboles, la población local quejándose, o sea, haciendo movilizaciones, así como la otra población está haciendo movilizaciones por otros temas. Acá también la población local empieza a querer cuidar su lugar. Los caminos y los lugares de trekking y de esta turismo aventura que se hace empiezan a... Está el afluente de turista que tienen, que empieza a verse muy desgastados. Cuando pasa un turista cada tanto, uno no ve el desgaste que tienen estos caminos y estos recorridos de trekking. Pero con el tiempo, sí, y con la cantidad de gente que está caminando ahora, se empieza a desmalezar mucho más, empieza a verse afectado el espacio y no deja de ser sustentable este turismo que estamos queriendo preservar, el lugar que quieren ir a recorrer los turistas. Ahí empieza a ver de nuevo esta contradicción entre turismo y la preservación. Tenemos muy sintéticamente, para no agotarlos, el impacto ambiental negativo, el desarrollo urbano desordenado y sin planificación vuelve a aparecer en este... Encontré como 3 tesis que me pude guiar en ellas para ver qué era lo que había pasado. La saturación y sobrecarga de los visitantes, como tema repetido. La falta de servicios e instalaciones, o sea, nuevamente vemos que no dan abasto los servicios existentes. La falta de estudio de capacidad de carga. La capacidad de carga es algo que aparece bastante en estos estudios y yo no lo tenía tan registrado en Quebrada Humahuaca. Sin embargo, podría hoy llevarlo hacia lo que es Quebrada Humahuaca. El personal insuficiente. Acá es muy claro que la cantidad de guardaparques que estaban pensados para cuidar un lugar en donde había pocos, o sea, determinados problemas que tenían que ver con lo natural, ahora cuando se suma la cantidad de visitantes que hay, los guardaparques necesitan estar protegiendo cada rincón de todo el parque nacional. Entonces, es otro requerimiento. Y la dispersión de especies introducidas, que yo no lo podía creer. Claro, en Quebrada Humahuaca se introdujeron perros y gatos por todos lados, solo que nadie se detuvo a mirar. Vuelvo a decir, cuando este es un parque nacional que está enfocado en los problemas naturales sobre todo. Cuando uno se pone detenidamente a analizarlo, en Quebrada Humahuaca pasó lo mismo. Claro que hubo una introducción de perros y gatos, que es problemática. Hay jaurías de perros en Quebrada Humahuaca, que es una de las cosas más peligrosas del lugar, porque son perros que están sin dueño y están salvajes, que tiene que ver con una reproducción sin control suficiente de los animales domésticos, que al mismo tiempo deben estar desplazando
a la fauna local, sin lugar a dudas, solo que todavía nadie se detuvo porque tenemos tantos problemas en Quebrado Humahuaca que no nos detuvimos en estos detalles de acá. Acá para que sepan un poco de quiénes saqué los textos, acá abajo. En este caso, yo mucho de esto, a esto le sumé que yo ya tengo textos publicados de esta tesista, eh, que ya están publicados. El año pasado publicó un texto en una revista que era un llamado que hacían a tesistas en formación, así que, y ella se incentivó y publicó un texto, un artículo en esa revista, así que ya pude agregarla en este análisis. Tenemos lo mismo, para ti Isla Grande, hice el mismo recorrido, empezar a ver qué es para ti Isla Grande. Tiene un paisaje absolutamente diferente a lo que es Quebrado Humahuaca. En términos naturales es muy distinto. Sí tiene algo parecido que es esta ciudad, ¿no? No sé si alguien conoce este lugar, es una ciudad colonial antigua de Brasil. Las mejores playas de Paraty, mapa de información. Puse algunas imágenes de cómo venden el lugar desde el turismo, qué es lo que se presenta, este casco histórico que tiene acá. Digo, tenemos bastantes cosas en común en este sentido. Hay lógicas y obviamente el paisaje absolutamente distinto a lo que es Quebrada de Humahuaca. Y volvemos a encontrar y a buscar cuáles son los grandes problemas que empiezan a aparecer a partir de la declaratoria patrimonial y natural de este lugar. Piensen que fue declarada en 2019. Y voy a aclarar esto porque acá hay un tema que el proceso que se dio en este lugar, en este caso, fue distinto. Primero llegó la explotación turística y después vino la declaratoria patrimonial. No fue al revés. Nosotros en Purmamarca, en el caso puntual de Purmamarca, podríamos decir que primero se dio la declaratoria de la UNESCO y después se creció exponencialmente. Acá, al tener un proceso distinto en donde ya tenía mucha carga turística, lograr frenar eso tenía una dificultad distinta en términos de procesos, ¿no? Bueno, hay muchísimos modelos turísticos hegemónicos, estoy hablando de hoteles de playa all inclusive y centros hoteleros muy grandes. La población local, porque tienen población local, tienen diferentes comunidades. Yo no lo sabía hasta no ponerme a indagar en esto. Y acá es una declaratoria también de la cultura. Se vio obviamente desplazada de estos lugares, sobre todo porque la población local, por ejemplo, se dedica a la pesca tradicionalmente y muchas de las playas del lugar fueron cerradas. La pesca se prohibió porque lo que se ahí son esos grises en donde para preservar se prohibió la pesca, pero también se prohibió la pesca individual que no es para los grandes comercios. ¿Cómo poder lograr hacer un equilibrio en eso, por lo que vi de este caso, ¿no? Las comunidades fueron desplazadas y los grandes hoteles, muchos ocuparon las costas y no permiten el acceso, logran el acceso exclusivo, lo cual genera un nuevo problema, que es que las propias comunidades no pueden acceder a los lugares de su vida cotidiana. O para acceder tienen que hacerlo, hay playas abiertas, pero son pocas, complejas, ¿no? Nuevamente tenemos este déficit de infraestructura, es muy sabido en Brasil que tienen problemas con la infraestructura, y a esto que le llaman violencia lenta, ambiental lenta, que se va dando con la suma de tantos turistas. A mí este término, violencia ambiental lenta, me parece interesante. Es una violencia también hacia las poblaciones locales, que digo que es lenta porque uno no se va dando cuenta, pero de a poco va desapareciendo todo lo que estaba y cómo estaba. Si uno no presta atención y se da cuenta de poder frenarlo a tiempo, básicamente. Conflictos con los recursos naturales, la segregación espacial y privilegiada de las playas que yo les comentaba, las cuestiones de identidad tradicional, ¿no? Cómo se empiezan, qué es tradicional y cómo se les justifica a la población que no son los tradicionales. Tienen ahí un conflicto en donde por un lado les sacan sus actividades tradicionales y las prohíben, por otro lado se les dice que no son tradicionales ellos, eh, y la incoherencia de las políticas turísticas en donde se explota el ambiente que es justamente a preservar
en este lugar. Hay una tesis súper interesante que es la de Mariana Sousa, que es espectacular, una tesis de doctorado que fue una de mis mayores eh, fuentes que me sirvió para hacer este texto, porque es una tesis robusta que habla muy bien de ese patrimonio. El paisaje cultural del café de Colombia era para mí uno de los casos más similares a Quebrada Humahuaca, porque tienen, con las diferencias que tienen, a ver, no tienen población indígena en el lugar identificada, pero sí tienen población histórica rural muy organizada en lo que es la producción del café. Estas son las propuestas turísticas que hay, que encontré de este lugar para presentarlo, ¿no? Cómo te llevan a recorrer los diferentes campos de café, la ruta del eje cafetero de Colombia. Muero de ganas de ir acá, va a ser difícil, pero ojalá que pueda ir. Me interesa mucho, me parece que es una tierra que tiene que ser muy, muy bella en su lógica. Y las fincas cafeteras tradicionales que se empiezan a reconvertir en hoteles eh, estilo boutique, y la realidad es que es poco rentable la actividad cafetera, no así la actividad turística. Entonces empieza a competir esta lógica cafetera de esta lógica turística sobre la actividad rural tradicional, que es la que le da el sello patrimonial. En Quebrada Humahuaca la actividad rural está compitiendo absolutamente. Vieron que se va desplazando por hoteles todo lo que sean las actividades rurales, porque es prácticamente más que para subsistencia propia, no está siendo rentable tener actividad rural. Y ese es el gran dilema. El tema es que este tipo de desplazamiento de actividades al no haber sido resguardadas de alguna manera, empiezan a cambiar el paisaje propio del lugar. Si es mucho más rentable tener un alojamiento en las tierras, ¿por qué voy a hacer todo el esfuerzo de trabajar en actividad rural cuando a mí nadie me da ninguna ventaja para hacerlo? Acá les está pasando un poco lo mismo, está el paisaje cultural cafetero, aparece mucho esta idea de amenazados, se ve que en algún momento estuvieron amenazados de que les sacaban el sello. En Quebrada Humahuaca en 2019 hubo un comité de la UNESCO que analizó el lugar por lo mismo, con la misma lógica, porque estaban planteándose si estaba en riesgo el paisaje cultural de la Quebrada de Humahuaca. Analizaron, dijeron que no. Pero digo, en la población se empezó a escuchar en ese momento, yo que viajé antes y después de la pandemia, apenas abrieron las fronteras de las provincias y pude llegar, y cuando viajé la población enseguida estaba como este susto circulando de nos sacan el sello. Estaba quien decía que bueno, estaba quien decía que mal que estemos tan deteriorados que nos saquen el sello. Eh, Tenían un poco de eso. Y en los textos que logré encontrar de manera desordenada, yo ya lo ordené a esto, lo ordené en 4 ejes finalmente, pude ver qué era lo que estaba, las principales cosas que se repetían y cuáles eran puntuales de cada uno. Hablaban de la crisis del relevo generacional, que no aparece en los otros casos. Sin embargo, yo lo puedo ver en La Quebrada, que no hay relevo generacional para las actividades rurales. Ya casi nadie se queda haciendo actividades rurales. La crisis económica y la baja rentabilidad y el endeudamiento que les mencionaba, la exclusión y la falta de participación de los campesinos en las toma de decisiones, básicamente. La apropiación y mercantilización por el turismo, o sea, esta idea de todo convertirlo en mercancía. La actividad rural se convierte en mercancía y yo solo la hago como una mercancía rural y está hecha para el turismo y deja de tener las lógicas tradicionales que tenía. El aumento de desigualdad y el ocultamiento de los conflictos que hay por detrás de cada uno de estos lugares y centros de turismo. La pérdida de vocación agrícola que les mencionaba, las problemáticas ambientales por monocultivo. Esto es otra cosa increíble, claro, antes no tenían solamente café, ahora cuando lo declararon patrimonio por café solo se puso café y tienen un nuevo problema
O sea, la misma declaratoria no contempló este detalle, que lo van a tener que contemplar. Falta de recursos y desarticulación institucional local y las limitaciones de los marcos de conservación. Y la falta de mano de obra, que es un poco lo mismo que se venía diciendo antes. Acá, esto lo saqué de diferentes textos que hablan sobre este caso. Hay varios textos más para poder indagar. Si bien esto es una primera mirada y un primer acercamiento que estoy haciendo a otros casos, para poder comparar lo que un poco quería traerles a ustedes, esta idea de cómo el patrimonio y la declaratoria patrimonial está afectando diferentes lugares de, por lo menos, el sur de América, con las lógicas que tenemos nosotros de gestionar, con las lógicas que tenemos de planificar nuestros territorios, digo, teniendo ciertas lógicas en común, como que no tenemos con el dinero que tenemos para gestionar también, ¿no? Ustedes no sé si saben, cuando viene la declaratoria te da un sello patrimonial, pero no te da dinero. Lo aclaro porque hay gente que piensa que la declaratoria viene con dinero encima. La declaratoria no te da dinero, sino que uno tiene que poder gestionar ese dinero para poder cuidar su patrimonio. Tiene la obligación uno de cuidar su patrimonio. Esto es muy interesante porque no siempre se sabe. Ahora, cada inversión que se haga tendría que ser rentable y poder volver al gobierno para que el gobierno pueda gestionar de manera correcta el lugar y que no se vea en falta de cuidados, ¿no? En falta de preservación. Esta sería un poco la lógica que uno podría pensar. No es lo que sucede, por lo menos en el sur en América del Sur, no es lo que se ve, no es lo que se ve en estos casos, por lo menos en donde hay población viviendo y población que se ve afectada. Ya no es solamente el paisaje natural lo que se ve afectado, no es solamente un edificio lo que se ve afectado, sino que es la vida de la población local la que se ve afectada en muchos casos, que son los que encima los necesitamos para que nos trabajen en los hoteles. O sea, si esto fuese poco, estamos necesitando a toda esa gente para trabajar en estos emprendimientos, porque necesitamos población local, y es este dilema entre necesitamos esta población local, pero no sabemos ni dónde van a vivir y nadie le está cubriendo, ¿no? De alguna manera, los dejamos en una situación de vulnerabilidad absoluta en sus propias tierras, que antes de la declaratoria estaban en una situación vulnerable. Vale aclarar que el norte del país en 2001, con la crisis económica del país, con la crisis que tenían hacia el norte del país después de cerrar el ferrocarril, que era el principal medio de transporte de todas sus mercancías, que ellos producían muchísimas verduras que comercializaban en Tucumán y en los centros, en Salta y en Tucumán, y llegaban por tren. Con el cierre del ferrocarril en la década del 90, se genera, digo, hubo un montón de cambios socioeconómicos en los cuales se vio esta población en un estado muy vulnerable, y esto era una salida, y así se lo vendió como una salida hacia un modo de vida, la recuperación económica. O sea, se lo vio como una salida. Ahora, si solo lo usamos como una mercancía, perdemos el patrimonio. Y en este fino eje, porque no es que claramente se lo vendió como una mercancía, se lo vendió como una salida porque estábamos hablando que iba a ingresar turismo. Como un recurso económico. El patrimonio como este recurso económico que estamos hoy hablando, empieza a tener nuevos conflictos. No es que desde el momento en que se hablaba de patrimonialización de este territorio, se hablaba de esto. O sea, se pensaba en este recurso económico que traía aparejado. El tema es que no sea solo un recurso económico, y que podamos gestionarlo de buena manera. Así que bueno, hasta acá llegó mi presentación, por más de que yo tengo muchas más cosas. Esto era lo que les quería presentar hoy, que me parecía interesante para hablar con ustedes, sobre todo por el eje, por lo que trabajan ustedes, saber cómo para dejar de compartir en mi capacidad. Bueno, ahora sí. Ahí dejé de compartirles. Hasta acá les presenté. Yo no sé
si alguien, si tenemos la suerte de que alguien acá, que de los presentes hoy, que entiendo que son pocos por este viaje a La Plata, si alguno de los presentes piensa trabajar con algún territorio patrimonial o algún caso de patrimonio, o si quieren, no sé, si tienen alguna experiencia con esto ahora, sí, los hice viajar un poco por todo Latinoamérica, para que nadie no se crean que me iba a quedar solamente eh, en el norte del país. Así que no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, alguna duda de esta presentación que les hice, acá estoy para, para contestar. Les dejo abrir micrófono y que me cuenten un poco. Los que habían ido a La Quebrada, les puedo pedir que enciendan micrófonos y me cuenten si habían visto esto que yo les mostré de Purmamarca y de La Quebrada. ¿Alguien más conoce la zona? A mí me ha llamado mucho la atención, bueno, esa doble mirada, ¿no? Del que se mantiene en el tiempo, pero en realidad hay un crecimiento como desregulado súper extensivo. Y me viene a la cabeza, porque es una situación muy similar, casi idéntica, solo que sin la declaración de patrimonio, aquí en los Valles Calchaquíes de Tucumán. Sí. Tal cual la situación. Y también muy similar a un área turística donde yo he trabajado allá en Bahía, en Brasil, que pasa exactamente lo mismo, solo que a diferencia de ser viene a ser un patrimonio natural, y la explotación inmobiliaria que apunta al turismo termina siendo tan intensiva que no da tiempo a nada, a ningún o acomodamiento de regulación o de intenciones relacionadas a la sustentabilidad, porque es tan fuerte que se pierden. Yo siento así que uno cierra y abre los ojos y chao, ya ha tenido un asentamiento aquí, donde vive la gente marginalmente que trabaja para el turismo de élite o de lujo, y son muchísimas las aristas, ¿no? Es como muy compleja la situación, la falta de controles, o yo no sé si es medio intencional también. Ahora que lo planteas, la declaración de la UNESCO parece que viene una cadena de hoteles y te dice, UNESCO, declárame aquí, 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 y ahí arrancamos, ¿no? Así que son muchas Sí. aristas, la verdad que no tengo una mirada. Yo al respecto de la UNESCO voy a confesar algo, no creo que esté mal la declaratoria de la UNESCO, creo que sería bueno que cada vez la participación no sea tan, digo, es una idea desde el centro, ¿no? Hacia los bordes. Declaro esto y valoro esto. Por otro lado, creo que puede ser muy positivo una declaratoria de la UNESCO, creo que nos agarra a los países de acá eh, como todavía sin tanta preparación para enfrentarnos a esto. Creo que esto aparte se da en un contexto, ojo, estuve viendo el otro día, me tocó compartir mesa con una chica que trabaja en Venecia, eh, y es impresionante lo que les pasa a Venecia también, ¿no? Y las transformaciones que implicaron. Digo, no es que ellos los manejan espectacular, pero tienen mayor manejo. Tienen mayor experiencia con turismo, tienen mayor experiencia con. Digo, cuando hablan de capacidad de carga, acá en ningún texto hablan de capacidad de carga de ningún lugar. Digo, no creo que sea mala la declaratoria, creo que el turismo quizás con un poco de publicidad hubiese llegado igual a toda La Quebrada, porque vamos a hablar en serio, es un lugar bellísimo. Y el turismo cultural adquirió mucha importancia en el último tiempo, digo, más allá de las declaratorias, el turismo cultural a todos nos interesa mucho más ir a conocer un pueblo, o sea, algo que antes, 30 años atrás, no se nos hubiese ocurrido. No era tan común, más que ibas al pueblo donde tenías un familiar, no ibas de gusto al pueblo a almorzar, ¿no? Como que ese turismo cultural que se está gestando en los últimos años, digo, se iba a dar igual, yo creo, y seguramente en La Quebrada igual, y no tendríamos cómo protegerla. Ahora por lo menos estoy yo pudiendo decir, esto no está del todo bien. Esto dijimos que tenía que ser preservado para la humanidad, y no está del todo bien. Digo, por ese lado no es que yo esté completamente en contra de la UNESCO, sí es cierto que hay algo de esto que los que deciden
muchas veces lo deciden con decisiones no del todo correctas, qué declarar y qué no, y que tiene que ver con una explotación turística. Pero nada, hay que replantearse el cómo llega la UNESCO o cómo llegan estas declaraciones. Podríamos tener declaraciones nuestras, convengamos, ¿no? Que no necesitaríamos que sea la UNESCO. Podríamos tener una identificación desde, así como la Comisión Nacional de Museos y Monumentos identificaba estas iglesias, estos lugares, eh, está trabajando y sigue identificando lugares, pero podríamos tener todo desde ahí, saliendo desde estas instituciones nuestras, desde acá, digamos, un poco. Pero sí, yo claro lo de la UNESCO, porque no sé hasta qué punto está bien, está mal, no sé si es eso, creo que los procesos se hubiesen dado un poco parecidos en estos lugares, esto que dije, para ti. Es un lugar muy valorado y tenía turismo desde antes y después llegó la declaratoria. Este proceso se dio al revés. No sé. No sé, ¿quién más había viajado al norte y si había visto Yo había ido. La verdad que tengo una opinión medio encontrada porque me hospedé en Tilcara y me pareció mucho más enriquecedora la experiencia hospedándome en Tilcara que en Purmamarca. Primero y principal por el tema de cómo es la cultura precolombina. En Purmamarca no está tan explotado el pueblo que no se aprecia tan bien. En Tilcara pude vivir en carne propia cómo es todo el tema de su cultura y los cementerios, todas estas costumbres que tienen post-vida, que es una cultura muy simple, la verdad. Y esto se ve reflejado en la arquitectura. Como que va más allá de, bueno, yo soy de capital, voy y veo toda esa cultura tan diferente a la nuestra y es como, nuestro país es tan grande, tan amplio que a mí me sorprendió eso. La gente es muy simple, muy buena, no están preocupándose, creo, de explotar su territorio, ellos como que son muy sencillos en ese sentido. No sé si lo estoy como expresando bien, pero creo que como que el actor principal acá son las comunidades originarias. A la hora de hacer arquitectura me refiero, ¿no? Sí, no, yo creo que sí, por eso ponía en valor qué dijeron los académicos. Los académicos somos nosotros. Y con esto los incentivo a saber el poder que tiene su lápiz, porque son los más preparados. O sea, gente haciendo maestría es la más preparada de todas. Entonces tenemos mucho poder en nuestro lápiz, mucho poder en lo que escribimos, mucho poder en los textos que dejamos, y eso forma parte de la construcción y la institucionalización de determinadas lógicas con una mirada o con otra mirada. Entonces, no somos neutros, dejamos nuestras huellas. Sí, igual yo creo que en Purmamarca, la población de Purmamarca es mucho más cerrada que la de Tilcara. Tilcara recibió población extranjera desde la década del 50 y están sumamente acostumbrados. Tienen mucha gente viviendo en Tilcara que es de afuera, o sea, quizás de afuera es de San Salvador, ¿no? Pero bueno, que no es oriunda del lugar. Purmamarca es una comunidad mucho más cerrada, por esto que les digo que hasta hace poco no llegaba casi gente. Con lo cual, de hecho, nos costó mucho más llegar a ellos, a mí me costó mucho más que me conozcan, lograr esto que estamos haciendo ahora de la ordenanza municipal, literal que estamos armando con ellos y en reuniones semanales que se están haciendo con la población local, es gracias a muchos años, pero era mucho más difícil que Tilcara, que están más acostumbrados a hablar con los de afuera de alguna manera. Aparte, Tilcara tiene un instituto de la uva, tiene museos, o sea, digo, tiene un montón de estructura más y están acostumbrados más a estas lógicas. A mí me gusta mucho más Purmamarca, porque para mí Purmamarca está menos tocada que Tilcara, pero estos son gustos de cada uno. Es cierto que en Tilcara se ve muy bien lo que es lo precolombino, porque tenemos el Pucará de Tilcara a la vista, y el Pucará de Tilcara hay que tener cuidado porque está muy tocado. En la década del 30, cuando fueron los arqueólogos en ese momento se creía que el modo de preservar, porque miren cómo cambian las miradas, en ese momento se creía que el modo de preservar era reconstruyendo, que ahora a nadie se le ocurre tocar y reconstruir, o sea, estás arruinando el patrimonio, pero en ese momento era lo que se creía que era lo conveniente,
con lo cual reconstruyeron, le hicieron esa pirámide, no sé, los que fueron al Pucará de Tilcara, hay una pirámide hecha en honor a los arqueólogos que llegaron hasta ahí, arriba de lo que era el Pucará. O sea, aplastando de alguna manera. Es muy polémico, que ahí después hay una placa que dice pidiendo perdón. O sea, hay que siempre situarse en ese momento. Ellos estaban creyendo que hacían lo mejor desde su mirada eurocéntrica, digo, porque los que fueron eran personas formadas todas en Europa, o sea, que hacían las expediciones a recorrer el país, estos viajeros del principio del siglo. Pero sí, es cierto que se ve todo lo que es la historia precolombina y la población es un poco más fácil de abrir. Cuando conoces a los purmamarqueños, yo les tengo un cariño absoluto y ellos lo saben. Y son, porque me han recibido finalmente con los brazos abiertos y con mucho cariño. Básicamente, de hecho, yo después, si quieren, puedo pasar el texto del libro de la comunidad, que lo hicimos con ellos. El prólogo lo escribió un miembro de la comunidad, nos pasaron todos los datos de ellos, nos mandaban videos, nosotros decíamos, necesito saber qué actividades culturales hacen y nos mandaban los videos de las actividades culturales que iban haciendo. O sea, fuimos escribiendo el libro de la historia de la comunidad de Coquena, de ahí de Purmamarca, gracias a que ellos participaron activamente en esto. Y nos dieron esa posibilidad y nos entregaron todos sus materiales. Nos dieron sin miedo no sé, las actas, por ejemplo, tenemos todas fotocopiadas, las actas de la comunidad. Son algo bastante personal de ellos, de la comunidad. Y pudimos usarlas para ver el proceso de construcción de cada una de las cosas y cómo fueron luchando. Pero bueno, ¿te gustó, Milena, la quebrada de Humahuaca para ir a conocerla? Ahora, si volvés ahora, Me vas con otros fascinó, ojos. sí. Vale, Sí, totalmente, tengo que volver. Sí, ahora tenés que volver a mirarla de nuevo. No, y a meterte en los No, pueblos sí. intermedios. Hay de todo para hacer. Yo cuando fui sin saber nada dije, bueno, en 4 días me recorro todo. No, creo que fui 8 días y todos los días tenía una actividad a la mañana, a la tarde y me quedaba con ganas de más. Sí. Los trekkings también. Hay de todo para hacer, es muy Sí, lindo. sí. No, y lugares para conocer, o sea, vuelvo a decirte, no, seguramente no te invitaron a ir ni a Joya ni a Tumbaya. O sea, y yo ya te diría que te tomes un taxi, un remis de los que hay ahí. Ellos tienen remises compartidos, que es una cuestión cultural de ellos, que me acostumbré muchísimo y me parece fantástica, que es que te subís al remis, decís para dónde vas y si hay otros dos más que yendo para el mismo lado, se suben también. Están legalizados los remises compartidos en Jujuy. Yo lo aviso porque parece como una locura. No, están por norma los remises compartidos. Y uno se puede ir a Tumbaya fácilmente a conocer Tumbaya, que es un pueblo que llegó poco turismo, entonces tiene como otro gustito. No sé, tiene mucha vida de pueblo de ellos y tiene escuela, niños y todo que están todo el día ahí y me parece que es interesante. Por eso digo, así que pueden volver a recorrerlo ahora. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo más. Yo quedo a disposición. No sé dónde queda mi mail, pero después me dicen cómo hacer para poder pasárselos si alguien más está interesado, sobre todo en esto de profundizar con casos de lo que sea patrimoniales, que es mi tema en cuestión, temas de turismo, obviamente, que es lo que más me interesa y que quiero profundizar, me avisan o cualquier texto que esté citado y no tengan. Quedo a disposición para que puedan pedírmelo y puedan trabajar con ellos. No, yo entiendo que tienen que hacer un trabajo al final de esta cursada, así que cualquier cosa, acá estoy para que me puedan consultar. Ustedes son los compañeros que van a ver la grabación. Constanza, Sí, si ellos se quieren comunicar con vos ya estás como profesora dentro del campus, y directamente y ahí. entonces ellos te pueden mandar el mensaje ahí, te va a llegar a Gmail Ay, directamente. espectacular, listo. Me alegro mucho, te agradezco mucho esa aclaración. Esto del campus para mí es muy nuevo. Yo di clases Igual en si la querés subir la presentación en PDF, vos la podés subir también. y quizás es mejor para que puedan ver las cosas con detenimiento. Sí, porque de hecho Bueno, pongo las citas a propósito para que se puedan sacar esas cosas. Sí, eso bárbaro. sería bueno. Yo trabajé en Facultad de Filosofía y Letras mucho tiempo y el campus le funciona hace 15 años en Facultad de Filosofía y Letras, porque me doctoré en geografía, ¿no? Por eso estuve ahí como docente y todo.
Y no podía creer que en la FADU no tenga, lo felicito, me alegro mucho. Me parece que es un recurso que está bueno, que se haya logrado poner el campus. Esperemos que empiece a funcionar bien y que lo acomoden, pero sí, confiemos en ello. La verdad. Así que bueno, me alegro. Quedamos entonces en contacto por ese medio. Perdón, yo tengo 27 preguntas, pero te voy a hacer alguna De la que quieras, sí, sí, Enzo. referida si sabés o si se percibe la administración de los emprendimientos hoteleros. Por lo general son administrados por locales o no locales en Purmamarca. Tenemos los principales, el gran dilema, y está escrito en diferentes textos, o sea, se puede indagar en ello. El gran dilema fue que se dieron muchísimos créditos para emprendimientos hoteleros. El tema es que para acceder a un crédito uno tiene que tener capacidad. No es tan fácil acceder a un crédito. Digo, tiene que tener capacidad de gestión de crédito. No es solo capacidad económica, respaldo económico, sino tiene que saber gestionarse un crédito, tiene que saber ir a un banco a pedirlo, tiene que saber leer que hay un crédito. Y entonces los que obviamente accedieron a los créditos fueron las grandes firmas, o sea, o grandes desarrolladores, no el pequeño desarrollador. No se les vino, no hubo un proyecto de acercarle créditos a los pequeños desarrolladores locales, que no significa que los locales no tengan alojamientos. Hoy día, de a poco y con mucho esfuerzo, han logrado hacer sus emprendimientos, pero no tienen nada que ver sus emprendimientos con estos grandes hoteles que se pusieron en Purmamarca. Ah, y para contestarle a Milena, los purmamarqueños no querían que vayan los pelagatos. Ahora les voy a explicar lo que es pelagatos. El tucumano me lo entiende. Los pelagatos que fueron a Tilcara. En Tilcara fueron muchos hippies, personas con poco dinero a recorrer, mochileros. Yo les voy a decir los nombres que ellos me han usado, que les llaman pelagatos. Pelagatos porque se supone que no tienen ni para comer y que pelan los gatos. Literal. De ahí viene que son unos pelagatos. Ellos no querían que invadan los pelagatos en Purmamarca porque ya tenían la experiencia de Tilcara. Entonces buscaron que lleguen los grandes desarrolladores, que no son pelagatos, pero tienen sus estilos también. Esto lo aclaro porque como de una experiencia uno va mirando y ellos dijeron, no queremos que vengan muchos, las personas que vienen a vender a la plaza sus pulseritas. Eso lo prohibieron en ordenanzas municipales por todos lados, con lo cual no los dejaron ni entrar. Los sacaban del lugar rápidamente. No aceptan fácilmente a los extranjeros. A extranjeros me refiero a San Salvador, ya es extranjero, ¿no? A los extranjeros que no son de la Quebrada, de la Puna, que no son de ahí, no los aceptan tan fácilmente si no son familiares. Entonces, durante mucho tiempo muy reticentes a esto, pero sí llegaron los grandes desarrolladores. Y los grandes desarrolladores vinieron realmente también a llevarse, digo, de otra manera, mucho de lo que ingresaba en Purmamarca. Ellos pudieron ver esto después y vienen con mucha más fuerza porque vienen con planos aprobados desde abajo, con mucha capacidad de gestión. Digo, vienen con otras lógicas. Dolor. Me causa un poco de dolor porque una de las cosas que yo quería preguntarte era, por ejemplo, ¿no? Cuando se hace esta declaratoria de patrimonio, por ejemplo, yo no sé si hay algunos estudios que te digan, oye, ¿cuáles son esos indicadores de crecimiento económico tras la declaración? ¿No? ¿Cuáles son? Porque eso se puede medir, o sea, en realidad no sé si exista, porque, bueno, mi caso de estudio, el que tengo ahora en DAS, por ejemplo, está en un centro histórico, que es el Centro Histórico de Lima, ¿no? Entonces, hay una serie de cosas que, por ejemplo, me han surgido con el mismo curso, ¿no? Porque tú dices, claro, hablo de turismo, sustentabilidad, pero todo lo que hemos visto en el curso, por ejemplo, que es aplicable, ¿no? En hoteles, porque se construyen, entonces tú podrías aplicar todo eso, no se aplica, ¿no? O, por ejemplo, otra de las cosas que me ha surgido es en el mismo centro histórico que tiene un plan, tiene un montón de proyectos y todo, por ejemplo, y lo habrán visto los compañeros, ¿no? Lima es un sitio que no tiene verde, lo que tiene de verde todo es de vegetación de fuera,
¿no? No hay una estrategia clara, por ejemplo, a población local, y ahí es un poco, o sea, lo que me surge y lo que me duele, ¿no? Es, oye, ¿cómo es que la población tiene capacidades de gestión para tener en la mesa de negociación no esa postura de cesión, ¿me entiendes? O sea, de subordinación hasta cierto punto, porque tú dices, claro, oye, le entrego la llave de mi casa para que haga lo que quiera. Y eso ocurre o sea, ahorita en muchos lugares turísticos ocurre esta posición del que viene de fuera o del inversor a imponer sus reglas. Ay, es horrible, me Yo de duele. hecho, estoy en el mismo dilema, o sea, me he planteado mentalmente qué opciones hay de que participen, vuelvo a decir, o sea, son gente con muchísimo conocimiento, voy a partir de esa base, pero el conocimiento que tienen no es de gestión, no son políticos, o sea, los pasan por encima cuando intentan gestionar. Ahora no, ahora ya se fueron formando, ¿eh? No, estoy hablando de 2003, cuando todavía no llegaba nadie, y mi sensación es que por más de que los hagan participar de, entre mil comillas, de la declaratoria, no son personas que puedan, digo, con su... No voy a hablar de, ay, son amorosos, son divinos, sí, pero también tienen su maldad y sus lógicas y todo, no es que, a ver, pero dentro de sus, digo, miren la maldad que tienen, que a los pelagatos no los querían ni ver, lograron que no entren. Eh, a ese punto. Vuelvo a decir, entre mil comillas, no sé si es maldad, o sea, tenían su propia decisión, pero la gestión que tienen es muy, no estaban preparados para esto, no estaban preparados para gestionar un hotel, no estaban preparados para hacer una factura. O sea, ¿cómo haces para pedir un crédito si en tu vida hiciste una factura y y nadie te está poniendo gente que te esté facilitando ni ayudando? De hecho, les voy a decir, hasta el 2018 más o menos o más, no había nadie que sepa arquitectura. Y Purmamarca tenía la posibilidad de cuidar su patrimonio y podía rechazar los proyectos, pero si no hay nadie que sepa leer planos, ¿con qué capacidad rechazas proyectos? Si nadie te está dando dinero para que vos pagues a un técnico que te sepa proteger tu proyecto. Lo primero que encontré fue un maestro mayor de obra purmamarqueño en ese puesto. Ahora tienen una arquitecta que es de San Salvador, con la cual trabajamos y es espectacular. Es un técnico. La arquitecta es para nosotros un técnico que puede traducirnos lo que ellos quieren para su lugar, porque está cerca de ellos, porque la contratan ellos, porque la eligen, porque la conocen, digo, tienen confianza en ella. Pero qué difícil que fue llegar a este proceso. Y llegamos 20 años después. O sea, ya nos pasó muchísimas cosas. Yo siempre pienso si una vez que se declara patrimonio, si está bien que se le venda a los de afuera las tierras. Yo soy sincera. Pero en mi pensamiento, debería en realidad quedar para la población local. No me importa si fuesen testaferros la población local, pero que se les quede a ellos, que en algún momento vuelva a ellos, porque perdieron su propia tierra. Muchos vendieron cuando la declaratoria arrancó parte de sus tierras. Es que no sé si, mira, yo tengo una inquietud ahí, o sea, respecto justamente a eso, que pasa a veces que la academia se encarga, ¿no? De que estos conceptos como, no sé, valor de uso de suelo, ¿no? Oye, es cómo lo aterrizo, o sea, cómo lo divulgo de tal manera que lo entienda cualquiera, ¿no? Porque tú dices, ya, genial, hago la declaración, y eso pasa mucho también acá en Perú, ¿no? Hago la declaración, pero creo que hay algunos conceptos que entender que a veces vienen de la gestión cultural como el patrimonio vivo, ¿no? O sea, yo no puedo, o sea, lo que tú mostrabas en el estudio me parece sumamente interesante, pero claro, también hay que entender que hay una dinámica viva, o sea, que esa ordenanza que nosotros a veces solemos dar los arquitectos, ¿no? Oye, sorry con excuse me, pero esto no se va a mantener en el tiempo, se va a cambiar, porque la gente tiene o sea, una dinámica cambiante, ¿no? ¿Cómo logramos nosotros adaptar? Y, por ejemplo, hay algunas cosas que pasan en la gestión cultural que a veces no tenemos los arquitectos que lo hacemos, pero no tan bien como ellos, que tienen que ver con diagnósticos participativos, o sea,
diagnósticos que son hasta lúdicos, ¿no? Hay experiencias ahora, pero claro, cuando nos ponemos técnicos, nos ponemos re técnicos y no se logra que la persona entienda, por ejemplo, un punto básico como es valor de uso de suelo, ¿no? Tú dices, oye, acá esto te va a rentabilizar, o sea, no se vende, ¿no? Hay cosas que tendríamos que nosotros, creo, como, o sea, desde la arquitectura y desde la sustentabilidad, porque tú dices, si la gente logra entender ese concepto, claro, la lógica del cuidado se va a mantener, porque ellos son los locales, ¿no? O sea, Y la realidad es que yo siento que era un lugar, vuelvo a decirles, o sea, no se usaban papeles para vender y para comprar. No estaban dentro de la lógica capitalista que nosotros conocemos. ¿A quién se le ocurre comprar un terreno por $10.000 y que no te den un papel? O sea, es claro, muy fuerte. Si vos no estás dentro de la lógica capitalista, y lo digo como madre de una chiquita que no entiende todavía que cuando uno va a la piñata se tiene que lanzar hacia los caramelos, y agarra uno y se lo pone a comer, porque no está dentro de la lógica capitalista de mantener y retener y guardarse antes de comer. Ella agarra un caramelo, lo abre y se pone a comerlo porque lo que quiere es un caramelo. Y estar fuera, digo, les digo el ejemplo y con algo muy entiendo. sencillo, estar fuera de la lógica capitalista de acumulación y después de eso pretender la acumulación por la acumulación, Sí, pretender que los locales entiendan que el mercado capitalista les llega y los atraviesa. Yo no me quiero, ellos lo llaman, en entrevistas mías, lo han llamado, y en la tesis lo tengo citado, como una nueva invasión, o sea, es la nueva colonización capitalista. O sea, así como en su momento llegó Colón a América y los invadió, así como, eh, o sea, esta es una nueva invasión. No, no fue menor, les cambió la idiosincrasia, el modo de ver la vida, el valor del dinero. Eh, Todavía en el norte del país existen actividades de trueque. claro. Es que Es es muy propio. fuerte, es muy fuerte Es que tener, es un mecanismo natural, ¿no? De la comunidad. O sea, claro, eso pasa. es muy fuerte este cambio que se dio cultural, por eso es que yo a veces pienso que una vez que se declara un lugar no debería estar prohibido vender, que lo alquilen, que se lo alquilen por un tiempo, pero que vuelva en manos de los locales. O sea, yo lo digo, no sé de qué manera se puede hacer esto mecánicamente posible, ¿no? Pero lo digo porque una vez que ya lo vendieron, no hay vuelta atrás. Yo creo, mira, pienso que de repente en esta lógica de la, o sea, voy a poner un ejemplo en Perú, ¿ya? En Perú, 50% de territorio está con comunidades, ¿no? Comunidades que son, mira, no voy a usar el término precolombino porque también me duele, ¿ya? Son comunidades que tienen 600 años antes de, o sea, de que vinieran los españoles, ¿ya? O sea, son personas, o sea, los que somos de fuera somos todos los que hemos venido después. En esa lógica, ¿no? De la cantidad de territorio y la cantidad de gente, la normativa de tenencia, por ejemplo, en Perú, solamente está en español y en quechua, y en quechua o en dos idiomas, cuando tengo más de 50 pueblos originarios. Entonces, ahí hay una lógica que viene de otro lado, ¿no? Viene una lógica del poder donde esto no termina de ser ni claro para las personas. Entonces, claro, luego viene esta lógica de declaración, ¿me entiendes? Donde yo no tengo claro cómo voy a estar o qué posición voy a tener en esa dinámica, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una responsabilidad, o sea, el Estado va a tener la suya, pero creo que nosotros que investigamos o que estamos con la intención, ¿no? Porque la maestría es demandante, ¿no? Con la intención, o sea, identificar de repente esos puntos claves que realmente sí pueden ayudar a mucha gente o pueden lograr un impacto enorme, ¿no? O sea, me encantó tu trabajo porque de verdad tú dices, ese es el impacto de la academia, ¿no? O sea, eso logramos, ¿no? Y es bien interesante porque como tú lo has hecho, como tú has planteado el análisis, por ejemplo, yo digo, oye, esto podría aplicarse, o sea, como metodología o como Sí. abordaje a, uf, a un montón de casos, ¿no?
Gracias. Sí, yo creo, bueno, y más si a vos te interesa el tema del patrimonio, yo creo que sí. Yo por eso intentaba demostrarle un poco que intento indagar que esto sí pasa en otros lugares, o sea, creo que sí, que para todos los que estén trabajando patrimonio, esto tiene todavía, digo, la idea es un poco que puedan replicar esto en sus casos y que entre todos pensemos a ver qué vamos a hacer. Yo antes de cerrar la sesión, sí vuelvo a decirles que algo que me pasó en Quebrado Humahuaca, hasta la década del 90, justamente antes de la declaratoria, todos ocultaban su ser colla, todos ocultaban sus raíces indígenas, y gracias a los cambios culturales y la valorización, por eso es que digo que todo no es malo. Gracias a los cambios culturales y la valorización de la cultura local, la valorización de las tradiciones, la valorización del ser indígena, se reconocieron indígenas, se reconocieron collas y pudieron identificarse como tal y poner en valor estas tradiciones, que las tenían en muchos casos ocultas. Si alguien va el Día de Todos los Muertos, el 1 de noviembre, 31 de octubre, 1 de noviembre, las festividades de las almas que se hacen en Quebrada de Humahuaca son las cosas más bellas que hay y que, ¿vieron la película Coco? No era solo de México. Digo, se les arma el altar. Ahora me invitaron a ser codirectora de una tesis que espero que salga a la luz porque me parece bellísimo el tema sobre este tema. Sobre todo el soporte de una arquitecta, sobre todo todo el espacio que ocupa eso en esas festividades y en esas tradiciones, cómo se transforma el espacio y el lugar para estas tradiciones, ¿no? Este patrimonio inmaterial que termina teniendo mucha materialidad, pero bueno, yo para que se den una idea, y la reivindicación de todas estas tradiciones se la debemos también a la UNESCO. Y en ese punto, y la reivindicación de las comunidades también, en ese punto es, junto con las normas internacionales, ¿no? En donde se empezaron a reconocer mejor a las comunidades, junto con las normas locales, nacionales. Digo, hablando en serio, hubo toda una serie de cosas que jugó a favor de estas comunidades, pero creo que ese es el lado positivo de todo esto. Y creo que de esto se puede seguir sacando cosas positivas. Creo que lo que decís, Silvia, de el poder de los académicos es enorme. Por eso es la importancia de que entre todos seamos muy críticos con nuestro trabajo, sepamos que estamos formando parte de esta construcción y tenemos poder ahí, que el conocimiento es poder y que tenemos un poder enorme y está buenísimo. No sé, Enzo, si después querés mandarme tus otras 16 preguntas porque te escuché perfecto que tenías 17. No, cualquier duda, de verdad, quedo a disposición en la construcción de un mejor camino más sostenible para estos patrimonios real. Y al mismo tiempo vivos, o sea, que se van a seguir transformando, inevitablemente. Básicamente. Así que bueno, les agradezco la atención a todos ustedes después de un día de partido muy tenso de ayer, que yo juro pensé que no me iba a poder levantar porque quedamos un poco estresados acá. Cómo se vivió con mucha alegría, pero también tensión. Así que nada, a los que estuvieron presentes les agradezco mucho, a los que participaron con más razón. Y estamos hablando, si les parece. Entonces, quedamos en contacto. Espero ver sus tesis, y en especial Silvia, entonces así puedo sumarla a mi repertorio de antecedentes y poder ver qué es lo que se está haciendo y lo que está pasando en otros lugares. Gracias, Constanza. Muchas gracias, Constanza. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao. Claro, gracias, Constanza. Chao. Adiós.